Tras 10 años atendiendo a los ahumadores en Vance Smokehouse, una institución centenaria, el hijo del fundador me encontró y quería hablar sobre cómo optimizar el flujo de trabajo. Vi cómo el flamante Rolex Submarine que llevaba en la muñeca reflejaba la luz. Secándome las manos en el delantal, dije en voz baja, vale, no veo ninguna objeción por mi parte. Se aclaró la garganta, inflando el pecho mientras exponía su gran visión. Vamos, Art, ¿en qué siglo estamos? ¿Quién ahuma todavía una falda de res durante 18 horas sobre madera de roble? He conseguido las faldas de res precocidas más modernas. 15 minutos en el horno combinado y están listas para la mesa. El costo es menos de 1/10 parte de lo que hacemos. ¿Por qué no vas a supervisar a los aprendices en la línea de corte? Esa vieja forma tuya, dijo, con un gesto de desdén. Es lenta y cara. No podía seguir el ritmo. Mi mirada se desvió hacia el antiguo letrero tallado a mano del restaurante, detrás de él. La pechuga original de Austin. Recordé a su padre, David, cuando le encargó las operaciones diarias a su hijo. Le había hecho prometer que mantendría la tradición. Sentí un escalofrío, pero mantuve la voz serena y asentí. Bueno, quizá tenía razón. Quizá mi oficio estaba obsoleto. Descolgué la gastada cartera de cuero que contenía la receta secreta del aliño familiar. Me desaté el delantal y salí. Él no lo sabía. La marca centenaria y el premio James Beard que acompañaba a la pechuga original de Austin, ese era yo. Su padre solo dirigía el lugar porque a mí no me apetecía llevar la contabilidad. Ahora que me había ido, estaba revocando la licencia de la receta. Sin el condimento secreto, la carne precocida que Leo Vance servía no se diferenciaba en nada de las faldas de res envasadas al vacío de $50 que se encuentran en el supermercado. Cuando acepté, un destello de desprecio cruzó el rostro de Leo. Me miró como se mira un mueble polvoriento y olvidado en un rincón. Observó mi chaqueta de chef manchada de hollín, con el ceño fruncido por el asco. Y Art, intenta mantener las cosas un poco más limpias de ahora en adelante. No dejes rastros de hollín por todo el pasillo trasero. Señaló mi ahumador hecho a medida, ennegrecido por una década de fuegos, y luego las hileras de pechugas de primera calidad madurando en seco en una cámara frigorífica. Hizo una mueca. Y todo esto ocupa espacio. Es una violación del código de salud a punto de ocurrir. Quiero que esté todo limpio para el final del día. Me limpié las manos y cogí una de las faldas, palpando la textura de la capa de grasa, comprobando la elasticidad del músculo. Mi voz era monótona, sin delatar ninguna emoción. Leo, que ya se estaba dando la vuelta, se detuvo, molesto. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con el nuevo plan? Lo miré a los ojos. Este fuego en el hoyo, dije, se trata de lograr un humo limpio, dejando que el calor envuelva la carne en el punto justo para retener todos los jugos. Esta falda, desde el desgrasado hasta el adobo de 3 etapas, el ahumado de 18 horas y el reposo prolongado, está conectada a cada paso. Si te saltas uno, pierdes un pedacito de su esencia. Volví a colocar la pechuga en su rejilla. Esto precocido que traes, dije con calma. ¿Qué paso exactamente se salvó? Leo se puso colorado. Un niño rico y mimado que se había pasado la vida huyendo de responsabilidades. ¿Qué podía saber del oficio? Tartamudeó un instante. Incapaz de formular una respuesta coherente antes de que su vergüenza se convirtiera en rabia. Estoy implementando un sistema de gestión científica. Se trata de optimizar el flujo de trabajo, rugió. No puedo explicárselo ni a un cocinero. No me miró a los ojos. Les gritó por encima del hombro al personal de cocina. En fin, se acabó tu camino. Algunos de los nuevos aprendices que había contratado empezaron a susurrar a sus espaldas. Finalmente se deshizo del viejo. El lugar siempre olía a fogata. Totalmente. Leo tiene toda la razón. Solo hay que calentar y servir. Es limpio y eficiente. He oído que el viejo es un tipo muy duro. Leo intentó razonar con él varias veces. Solo un viejo aferrado a sus costumbres. Los ignoré. Mi mirada se fijó en el letrero original de pechuga de res de Austin. Hace 10 años, el padre de Leo, David Vance, se paró bajo este mismo letrero.
Me agarró las manos callosas. Con los ojos enrojecidos, me suplicaba. Arthur, por favor. Usa tu don. Ayúdame a mantener este lugar vivo. Mientras estés aquí, eres el alma de este ahumadero. Mi hijo no está hecho para esto. El futuro de este lugar está en tus manos. Sus palabras aún resonaban en mis oídos. Como si las hubiera dicho ayer. Aparté la vista del cartel, en silencio, me desaté el delantal desteñido de la cintura. Lo doblé con cuidado y lo coloqué sobre la tabla de carnicero que me había servido durante una década. Su superficie era una hoja de ruta de innumerables cortes y marcas. Leo agitó la mano con impaciencia, como si estuviera espantando una mosca. Bien. Art, no nos pongamos dramáticos. Ve a ver a Recursos Humanos. Te darán un cheque mensual. Recibirás hasta el último centavo. Se giró y les gritó al personal de cocina. Quita todo ese roble inservible para la chimenea. Despeja ese espacio. Los nuevos hornos y microondas combinados llegan esta tarde. Observé cómo sacaban los troncos de roble que yo mismo había seleccionado y curado durante 3 años, dejando largas y tristes marcas en el suelo de hormigón. Las nuevas mesas de preparación de acero inoxidable brillaban con intensidad bajo las luces fluorescentes. Al salir, pasé por delante del puesto de la anfitriona. María, que llevaba 20 años trabajando aquí, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me dedicó un único y profundo asentimiento. No dijo nada, pero lo comprendió todo. Mi último aprendiz, Marcus, el chico más prometedor que jamás había entrenado, vino corriendo tras mí. Maestro, gritó con la voz ronca por el pánico. ¿De verdad te vas? Leo no sabe nada. ¿Qué se cree que eres? No puedes irte. Cuanto más hablaba, más se agitaba, con la voz temblorosa. Hoy, les hizo vaciar la salsa madre de 10 años que guardabas. Lo tiraron al desagüe como si fuera agua de fregar. Ese era el alma de este lugar. Y 3 clientes habituales ya devolvieron su falda hoy. Dijo que no era de Vance. Leo los acusó de haber sido planeados desde otro restaurante y casi se pelean a puñetazos. Va a destruir este lugar, amo. Le puse una mano en el hombro y exhalé profundamente. Marcus, cada uno toma sus propias decisiones. Tú sigue esforzándote. Con eso, me alejé de Vance's Smokehouse, con la receta secreta del aliño que había vivido en mi corazón durante décadas, ahora guardada bajo el brazo. Quizás estaba obsoleto, pero un sabor que había definido una ciudad durante 100 años. No merecía simplemente morir. Regresé a casa, no a un apartamento, sino a un pequeño bungalow escondido en una calle tranquila del este de Austin. El enorme roble vivo del jardín lo había plantado mi mentor, el hombre que me lo enseñó todo. Abrí la puerta de mi taller y me invadió un aroma familiar a cedro y especias antiguas. Moví un pesado banco de trabajo y levanté 3 tablas de madera sueltas. Debajo había una caja de madera sellada durante años. La abrí, y con respeto, saqué una placa de madera de mezquite pulida. Estaba caliente al tacto, pesado por el paso de los años. 4 palabras grabadas a fuego en su superficie: brisket original de Austin. Este era el producto genuino. Dentro de la caja, también había un certificado enmarcado. Envuelto en hule, con los bordes amarillentos por el tiempo. Junto a mi nombre, Arthur Vance, estaba la frase, Fundación James Beard, Clásicos Americanos. Yo, Arthur Vance, era el único propietario de la marca Austin's Original Brisket. El restaurante de David Vance solo operaba con una licencia que yo le había otorgado, permitiéndole usar el nombre y mi condimento exclusivo. Hoy, su hijo ha destruido personalmente esa licencia. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. William, necesito que redactes una carta de cese y desistimiento sobre la licencia de la marca y la receta. Con efecto inmediato, envíala por mensajería al propietario legal de Vance's Smokehouse, Leo Vance. Al otro lado de la línea, William dudó. Arthur, ¿estás seguro? Esta es una relación que se remonta a décadas. Mi voz se volvió gélida. La relación era con David, no con su hijo. No hagas más preguntas, William. Simplemente hazlo. William no discutió. Bueno,
Arthur, ya está. Esa noche, Marcus apareció en mi casa. Parecía miserable, con una caja de comida para llevar en la mano. Maestro, ya han cambiado por completo a la pechuga precocida. Estuve en la línea de corte todo el día. La corteza es simplemente una papilla. Abrió la caja. Un extraño olor a humo artificial emanaba. Pruébalo. ¿Acaso es comestible? Los clientes están furiosos. Dicen que sabe igual que la falda congelada de $50 del supermercado. Leo le pidió a su gerente que borrara todas las reseñas de una estrella en Yelp. Estaba casi temblando de ira. Ya no puedo trabajar ahí. Está profanando nuestro nombre. Lo miré y suspiré. Está bien, deja de gritar. Si no quieres trabajar ahí, no lo hagas. Puedes trabajar conmigo de ahora en adelante. Marcus abrió mucho los ojos. ¿Tartamudeó? Y, maestro, ¿me estás diciendo que me aceptarás como tu aprendiz oficial? Asentí. Este oficio. Alguien tiene que continuar. Marcus estaba tan emocionado que se quedó allí, sin palabras, antes de dedicarme el gesto más profundo y respetuoso que jamás había visto. Fue mejor que 1000 palabras. En ese momento sonó mi teléfono. Era William Arthur. La carta fue entregada y firmada. Sin embargo, hizo una pausa. ¿Pero qué? La reacción del destinatario. Mi mensajero dijo que el señor Vance lo vio, se rió a carcajadas y dijo que debía estar desesperado por una limosna. Dijo que su papel oficial era demasiado rígido para limpiarse los zapatos. Entonces, justo delante del mensajero, rompió la carta en pedazos y la tiró a la basura. Escuché con el rostro impasible. Él no sabía que, desde el momento en que tiró la carta, cada brisquet envasado al vacío que vendía bajo el nombre de Austin's Original Brisket era otro clavo en su propio ataúd. El ajuste de cuentas de Leo llegó más rápido de lo esperado. Al tercer día de la era de la falda precocida, se rompió el dique. Los veteranos. Los que llevaban 20 o 30 años comiendo en Vances. Sus paladares eran más agudos que los de cualquier crítico. ¿Qué es esta basura?, gritó un anciano con una mata de pelo blanco, golpeando la mesa con el tenedor. La corteza está blanda, la carne seca, y ese auténtico humo de roble, ese sabor secreto a especias, ha desaparecido. Aquí la corteza solía ser como una costra. Se golpeaba con un tenedor. Esto es como morder una servilleta mojada. ¿Dónde está Arthur? ¡Que venga! El gerente general solo pudo ofrecer disculpas falsas, diciendo que Arthur estaba envejeciendo y había decidido retirarse. Pero los clientes no se lo creían. En Yelp, la calificación de Vances Smokehouse, que antes era de 4 estrellas, se desplomó a 2.1. La sección de reseñas se convirtió en un campo de batalla de clientes furiosos. Llevo 30 años comiendo en Vances. Hoy fue mi última vez. Un legado centenario, tirado al desagüe. Artesanía tradicional. Más bien una estafa tradicional. Hacen pasar basura precocinada por auténtica. La cosa es diferente. Tiene un sabor químico dulce. Asqueroso. Quiero que me devuelvan mi dinero. Leo estaba furioso. Primero, contrató una legión de bots para inundar la página con reseñas de 5 estrellas. Repletas de elogios irrisorios y exagerados. ¡Guau! Vances tiene una pechuga de res completamente nueva y mejorada. El sabor es increíble. ¡Qué futurista! Luego puso un cartel en la entrada, tergiversando la verdad, afirmando que las reseñas negativas eran ataques maliciosos de competidores envidiosos. Después de todo eso, me llamó. En cuanto contesté, empezó a gritar. Viejo cabrón, ¿estás detrás de esto? Te digo que si crees que puedes usar estas artimañas para sacarme más dinero, estás soñando. Escuché su ira impotente, con mi propia voz tranquila. Señor Vance, solo soy un viejo cocinero obsoleto. No tengo ese poder. Leo resopló. Oh, deja ya de tonterías. ¿Quién más podría ser? ¿Crees que puedes poner a los clientes en mi contra? Te mostraré lo que el dinero puede hacer. No pude evitar reír, una risa seca y sin humor.
Señor Vance, algunos sabores se me quedan grabados en la memoria. El dinero no puede borrarlos. Bueno, viejo, ahórrame tus tonterías filosóficas. Leo, interrumpe. Te lo advierto. Si haces otra travesura, me aseguraré de que nunca más vuelvas a cocinar en este pueblo. No dije ni una palabra más. Acabo de colgar. Poco después, el blogger gastronómico más famoso de la ciudad, Carnivore Carl, actualizó su canal de YouTube. En el vídeo, se le veía sentado en una cabina del ahumadero de Vance, mirando con genuina tristeza el triste plato de falda de res que tenía delante. Negó con la cabeza lentamente. La leyenda, dijo con voz grave, está empañada. Sin Artur Vance, el ahumadero no es más que un cascarón vacío. Vances, declaró, mirando directamente a la cámara, está muerto. El vídeo explotó. Alcanzó los 10 millones de visualizaciones de la noche a la mañana. Leo empezó a entrar en pánico. Marcus me contó que, en su desesperación por salvar su reputación, Leo había tomado una decisión precipitada. Había escuchado a un charlatán. Pagó $1 millón por una receta secreta nueva y mejorada de un hombre que afirmaba poder replicar la original, pero mejor. Planeaba usar esta nueva fórmula para callar a todos. Al ver el legado de Vance siendo arrastrado por el fango de esta manera, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que devolverle al mundo el auténtico sabor del brisket original de Austin. Marcus y yo alquilamos un pequeño local olvidado en un callejón junto a la calle principal. Limpiamos el lugar nosotros mismos, eliminando años de polvo y suciedad. Sin decoración sofisticada, sin letrero pulido, ni siquiera suficientes mesas y sillas a juego. Solo teníamos el ahumador veterano que había traído de mi taller, que pulí hasta dejarlo reluciente, y una cuerda del mejor roble para postes, que yo mismo había partido. A ese pequeño lugar lo llamaba el corte del maestro parrillero. El día de la inauguración, me encargué del ahumador. En cuanto el primer pecho salió del hoyo, reposó y estuvo listo para cortar. Un aroma intenso y embriagador a humo de leña pura y grasa de res derretida se extendió por todo el callejón. Ese olor era el único anuncio que necesitábamos. Al poco tiempo, la gente del barrio empezó a seguirnos la nariz hasta la puerta. ¡Dios mío! Eso es todo. Ese es el olor. Exclamó una mujer mayor tras el primer bocado, con los ojos empañados. Crecí con este sabor. Después de que el maestro Vance salió del ahumadero, pensé que no volvería a probarlo. Me miró y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa de sorpresa. Eres Artur Vance. Por fin has abierto tu propio local. El boca a boca corrió como la pólvora. Multitudes de clientes habituales del ahumadero se acercaron a nosotros, llenando la pequeña tienda hasta los topes. A los pocos días, empezó a formarse una fila frente a mi puerta, apenas marcada. La gente prefería comer de pie en la acera antes que volver al lujoso y vacío comedor de Vances. Un día, Marcus vino corriendo hacia mí, agitando su teléfono. Maestro, mire. La Asociación de Restaurantes de Texas está organizando el torneo trienal de pechuga de res de Texas. Es la competencia más prestigiosa del estado. El ganador será coronado rey del brisket. Tenemos que participar. Demostrémosle a todos quién es el auténtico. Miré la noticia y asentí. Esta era la oportunidad que estaba esperando. Debajo del anuncio había un montón de material promocional de Vances Smokehouse. Leo, viendo la competencia como su única vía de redención, había gastado una fortuna en publicidad, comprando todos los espacios disponibles. En una entrevista, su tono era arrogante y desafiante. Algunos locales tradicionales creen que pueden competir con Vances Smokehouse. Es broma, se jactó. Competiremos con una receta nueva, mejorada y exclusiva, y defenderemos el honor centenario del brisket original de Austin. Vi las palabras, receta exclusiva, y solté una carcajada fría. Esa noche, un amigo de Marcus que aún trabajaba en la cocina de Vances envió un mensaje en secreto. Tras leerlo, Marcus palideció y corrió a buscarme presa del pánico. Amo, qué mal está. Es muy malo. Estaba sin aliento y con la voz tensa. Mi amigo dijo que Leo compró esa receta mejorada. Se lo compró a un comerciante de nuestra escuela, un tal Ricky Cohn.
Sentí un escalofrío. Un nombre que no había oído en años surgió de lo más profundo de mi memoria. Ricky Kohn, mi antiguo aprendiz. Un chico talentoso, pero con el corazón podrido. Mi propio mentor lo echó por su mala conducta y por intentar robar la receta. Marcus estaba al borde de las lágrimas. Amo, ¿no lo echó el viejo amo después de que solo logró robar la mitad de la fórmula del aliño? Leo va a usar una receta falsa y corrupta para hacerse pasar por el brisket original de Austin en la competencia. Escuchar el nombre de Ricky Kohn de boca de Marcus me llenó la mente de ira. Mi antiguo aprendiz. Tenía un talento natural, pero era impaciente y deshonesto. Mi mentor siempre decía que le faltaba la paciencia de un verdadero maestro parrillero y se negaba a enseñarle los últimos pasos de la receta familiar. Ricky se amargó. No solo habló mal de nuestra tradición por todo el pueblo, sino que una noche, durante el cumpleaños de nuestro mentor, irrumpió en la oficina del anciano y robó la mitad de la receta escrita. Después de eso, desapareció. A esa receta parcial le faltaban los ingredientes principales más cruciales. Usada incorrectamente, podría arruinar un trozo de carne. El incidente le rompió el corazón a mi mentor. Enfermó poco después, en su lecho de muerte. Me tomó de la mano y me hizo prometer que protegería nuestro legado y que nunca permitiría que un fraude deshonrara el nombre de nuestra familia. Nunca imaginé que resurgiría con alguien como Leo Vance. Al día siguiente, comenzó el contraataque de Leo. Todos los principales blogs y sitios de noticias gastronómicas publicaron una entrevista exclusiva con Vance's Smokehouse. Los titulares fueron sensacionalistas. Institución centenaria traicionada por un aprendiz rebelde. Casi roban su receta secreta. En el artículo, Leo tergiversó la verdad, presentándome como un aprendiz descontento que fue despedido por intentar robar la receta y ahora guarda rencor. Afirmó que mi pequeña tienda era una imitación barata que había montado con los pocos conocimientos que había conseguido. Una caseta de carretera como esa no es ni para lustrar los zapatos de Vance's Smokehouse. Leo se burló para las cámaras. La narrativa cambió de inmediato. La opinión pública se vio influenciada. Personajes indeseables empezaron a aparecer en mi tienda. No pedían comida. Solo se quedaban merodeando junto a la puerta, haciendo comentarios sarcásticos. Oye, ¿este es el lugar del ladrón? Hay que estar loco para comer aquí. Mala técnica. Peor carácter. Marcus, furioso, agarró un rodillo y estuvo a punto de salir corriendo, pero lo detuve. Sus ojos estaban rojos de frustración y rabia justificada. Su voz, cargada de emoción. Amo, nos están intimidando así. ¿Por qué no decimos algo? Si esto sigue así, nos quedamos sin negocio. Negué con la cabeza y le di una rebanada de falda recién cortada. Discutir con tontos es una pérdida de tiempo. Déjalos hablar. Un palo recto proyecta una sombra recta. Le dije a mi aprendiz que, en la competencia, dejaríamos que la falda hablara. Al ver mi falta de respuesta, Leo se animó aún más. Él y Ricky Kohn salieron en televisión, en el programa de entrevistas gastronómicas más visto de la ciudad. En el programa, Ricky puso cara de dolor y contó una historia bien ensayada. Mi mentor, Arthur, siempre fue un poco lento. Solo sabía seguir las viejas reglas al pie de la letra. El maestro podía enseñarle algo 10 veces y seguía sin entenderlo. Que ahora use el nombre de nuestra tradición para vender su imitación de brisket es una vergüenza para nuestra familia culinaria. Leo se sentó a su lado, asintiendo con gravedad. Añadió que ya había presentado una queja ante la Asociación de Restaurantes de Texas, exigiendo la revocación permanente de mis credenciales. Observé su repugnante actuación durante unos minutos antes de apagar la televisión. Hice una llamada. William, necesito que reúnas todas las pruebas de la infracción por parte de Leo Vance de la marca registrada original de la pechuga de res de Austin. Además, quiero que redactes una queja formal y notariada ante la Asociación de Restaurantes de Texas en mi nombre, detallando el historial de robo de Ricky Kohn y su expulsión de la tutela de mi mentor. Adjunta una copia certificada de mi premio James Beard y mis documentos de marca registrada. Afuera, la tormenta de rumores y acusaciones rugía. Pero dentro de mi pequeño taller, solo estábamos Marcus y yo día tras día, recortando, frotando y ahumando.
El fuego en el hoyo ardía con intensidad y firmeza. Dediqué toda mi energía a este oficio que se había transmitido de generación en generación durante 100 años. El día de la competición sería el día de su deshonra pública. El día antes de la competición, unos periodistas encontraron mi pequeña tienda en el callejón. Un joven periodista me puso un micrófono en la cara, con preguntas agudas y acusadoras. Señor Vance, ¿cuál es su respuesta a las acusaciones de Vance Smokehouse de que robó su receta y traicionó su confianza? Otro reportero intervino. ¿Es cierto que casi lo expulsan de su aprendizaje por su falta de habilidad? Marcus, de pie a mi lado, palideció de rabia. ¿Qué clase de tonterías dice? Les gritó. Lo sujeté y le hablé con calma a las cámaras. Cocinas pechuga para que la gente la coma. Ya sea buena o auténtica. El paladar del cliente, la lengua del juez. No mienten. Mañana, en la competición, la verdad saldrá a la luz. No dije nada más y volví a la cocina. Mi respuesta fue rápidamente interpretada como un remordimiento y una admisión tácita. Leo, en cambio, era un experto en espectáculos. Alquiló el salón de baile de un hotel de 5 estrellas para una multitudinaria conferencia de prensa previa a la competición. Él y Ricky Con estuvieron presentes, desbordando elogios sobre su innovación y su legado. El rostro de Ricky se arrugó en una sonrisa de suficiencia. Mi antiguo colega, Arthur, bendito sea. Siempre fue un poco obtuso, anclado en el pasado. Recuerdo una vez que nuestro mentor le pidió que controlara el fuego y casi incendia todo el ahumadero. Él tergiversó los hechos con un toque dramático, provocando la risa de los periodistas. Yo, en cambio, me he basado en la tradición, combinándola con la ciencia alimentaria moderna para mejorar nuestra receta secreta. Leo añadió con orgullo, la pechuga de res de Vance Smokehouse representa el futuro. Su actuación fue recibida con una ovación. Justo entonces, los organizadores del concurso anunciaron oficialmente el panel final de jueces. El nombre del presidente conmocionó a todo el mundo gastronómico texano. Julian Croft, una leyenda viva de la gastronomía estadounidense, un titán del mundo culinario y notoriamente incorruptible. Se dice que una vez probó glutamato monosódico en un plato de un restaurante de alta cocina y criticó públicamente al famoso chef con tanta dureza que su carrera nunca se recuperó. Cuando Marcus vio el nombre, prácticamente saltó de alegría. Maestro, soy Julian Croft. El señor Croft era el mejor amigo de su mentor. Esto es perfecto. Asentí, y una sensación de calor me recorrió el pecho. Leo, claramente ajeno a esta conexión, seguía disfrutando de la conferencia de prensa, confiado en que los pocos jueces menores a los que había sobornado le asegurarían la victoria. Incluso presumió ante los periodistas de que el trofeo de campeón ya era suyo. La noche anterior a la competición, no preparé carne. Ayuné, me duché y me puse una camisa de lino sencilla y limpia. Con respeto, saqué la foto de mi mentor y la medalla de James Beard que me había ayudado a ganar, y encendí 3 varillas de incienso. Mientras el humo ascendía en espirales, casi podía ver el rostro severo pero cariñoso de mi mentor. Maestro, su estudiante le ha fallado y ha permitido que su nombre quede deshonrado. Inclinó la cabeza 3 veces. Mañana, delante de toda la ciudad, haré limpieza. Recuperaré el honor que nos pertenece. Llamé a Marcus. Manny, quiero que corras un rumor. Diles a todos que en la competencia demostraré una técnica olvidada hace mucho tiempo. El corte de pecho entero en una sola rebanada. Marcus hizo una pausa y luego comprendió. Sí, maestro. Estoy en ello. Era el gesto característico de mi mentor, un gesto que reservaba para ocasiones especiales. A Ricky Con lo habían expulsado mucho antes de que tuviera la edad suficiente para presenciarlo. Quería que pensaran que estaba fanfarroneando. Quería que subieran al escenario, pensando que toda esta competición era una broma. Quería que cayeran desde la mayor altura posible. El día de la competición, el estadio estaba abarrotado. Todos los medios de comunicación del estado tenían sus cámaras enfocadas al escenario central. Mi estación, en un dramático giro del destino, estaba justo al lado de la de Leo. Vestía una chaqueta de chef impecable, hecha a medida, sin una sola mota de polvo.
Estaba flanqueado por 4 asistentes igualmente impecables. Era pura farsa. Echó un vistazo a mi equipo, mis sencillas herramientas, a mi solitario aprendiz Marcus y a mi viejo y experimentado fumador, y sus ojos se llenaron de desdén. Ni siquiera me habló, solo le dedicó una mueca a Ricky Con, que estaba a su lado, con la voz apenas alta para que yo lo oyera. Mira qué triste situación. ¿Una sola rebanada, pechuga entera? Sí, claro. Tendrá suerte si no se corta la mano. Ricky intervino. Ha vaciado su basura. ¿Qué podría saber? Es todo un engaño desesperado. Sonó la campana de apertura. Primera ronda, selección de carnes. El equipo de Leo elaboró faldas perfectamente uniformes en una vitrina refrigerada, todas idénticas, como si fueran moldeadas. Sin embargo, me acerqué a la mesa de suministros y comencé a inspeccionar personalmente las docenas de pechos dispuestos. Palpé la capa de grasa de cada uno, comprobé la densidad del músculo y los pesé. Solo el pecho de primera calidad, en perfecto estado, se ganaría un lugar en mi ahumador. En la mesa del juez, Julian Croft observaba mi proceso de selección con los ojos brillantes de interés. Se irguió un poco en su silla. Segunda ronda, el cocinero. El equipo de Leo usó un ahumador eléctrico alemán de primera línea, capaz de controlar la temperatura con precisión, incluso al grado exacto. Un asistente cargó la falda, programó la computadora y luego se quedó a un lado, charlando y revisando su teléfono. En mi puesto, estábamos solos Marcus y yo, atendiendo el viejo ahumador, alimentado con roble real. No usé termómetros ni cronómetros. Juzgaba el fuego por su aroma y el color del humo. De vez en cuando, añadía un leño o usaba un gancho largo para mover la carne. Observé cómo la corteza se desarrollaba, de un amarillo pálido a un intenso caoba, y finalmente, a una corteza oscura perfecta. Cada destello de la llama, cada sutil cambio en la carne, estaba bajo mi completo control. A mitad de la cocción, una brisa cruzada azotó la arena, provocando que las llamas de mi fogón se encendieran. «Amo», susurró Marcus, con la voz tensa por la ansiedad. No me giré. Simplemente estreché la abertura 1 centímetro y giré la falda 1/4 de vuelta. Mis movimientos eran firmes, pausados. Leo lo percibió en una sonrisa cómplice y petulante que se dibujó en su rostro. Julian Croft, sin embargo, frunció el ceño con una expresión de preocupación. El tiempo pasó. En cuanto saqué mi falda de su ahumador, un aroma profundo, rico y auténtico a humo de leña y carne de res derretida explotó. El olor era potente y reconfortante, llenando al instante todo el recinto y eclipsando el tenue olor químico que provenía de la estación de Leo. Todo el público inhaló profundamente, con una expresión colectiva de felicidad en sus rostros. Los blogueros gastronómicos de la primera fila se quedaron sin aliento, hablando con entusiasmo a sus cámaras. «Dios mío, ese es el olor de mi infancia». Cuando Leo percibió el aroma del producto real, su rostro cambió. La arrogancia y la confianza se desvanecieron, reemplazadas por un destello de pánico e incredulidad. Finalmente se dio cuenta de que hay cosas que las máquinas caras y las recetas falsas jamás podrán replicar. Una gota de sudor le corría por la sien. La ronda final, el corte, había terminado. Llevaron 2 bandejas a la mesa de los jueces. La falda de res de Vances Smokehouse se presentó en una bandeja ornamentada, adornada con verduras talladas y hielo seco ahumado. Todo era pura exhibición. Mi falda de res se sirvió en una sencilla bandeja de cerámica blanca, con las rebanadas perfectamente dispuestas. Sencillo, honesto. La diferencia era abismal. Los jueces probaron primero la falda de Leo. Los pocos que conocía a quienes les había pagado asintieron y dieron muestras de su aprobación. Sí, muy innovador. Una textura muy moderna. De hecho, el aliño es bastante único. El dulzor es muy intenso, lo que atraerá a un público más joven. Sus comentarios fueron huecos y forzados. Pero Julian Croft simplemente tomó una rebanada, se la metió en la boca y la masticó 2 veces. Frunció el ceño. Dejó el tenedor, su rostro era una máscara de decepción y desprecio. Ni siquiera tomó un sorbo de agua, simplemente negó con la cabeza con una mirada de puro desdén. A Leo se le encogió el corazón.
Entonces, el camarero colocó mi bandeja delante del señor Croft. Tomó una rebanada, pero antes de comérsela, se la acercó a la nariz y aspiró. Ese simple gesto cambió por completo su actitud. Se llevó la falda a la boca. Un segundo después, una sacudida lo recorrió. Su tenedor casi cayó sobre la mesa. Sus ojos estaban abiertos de par en par por la sorpresa y la incredulidad. Al ver esto, Leo perdió la compostura por completo. Saltó, me señaló y gritó, «¡Hizo trampa! Hay algo en su maquillaje». Jueces, no se dejen engañar. Intentaba crear una distracción, sembrar el caos. Pero Julian Croft lo ignoró por completo. Cerró los ojos, saboreando el sabor. Tras un largo instante, los abrió lentamente. Brillaban con lágrimas contenidas. Dejó el tenedor, tomó el micrófono y su voz resonó por toda la arena. Este sabor. Su voz se quebró de emoción. Este es el sabor de una falda que probé hace 30 años, en la mesa de mi mentor y el suyo. Creía que este sabor se había perdido en el tiempo. Llevo una década buscándolo. Esto, declaró, con voz resonante y absoluta certeza, es el auténtico brisket original de Austin. La multitud estalló en cólera. Julian Croft miró furioso a Ricky Cohn. «¡Tú!», rugió con voz atronadora. «Impostor deshonroso. Estuve allí el día que tu amo te echó. Enfermó por el estrés que le causaste. Robaste un fragmento de una receta y te atreves a hacerla pasar por la auténtica. Solo has traído vergüenza a su memoria». A Ricky Cohn le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo, murmurando, «No fui yo, no fui yo». Finalmente, Julian Croft se volvió hacia mí con los ojos llenos de emoción. Se levantó de la mesa del juez y, de cara a todo el público, hizo su último y solemne anuncio. «Damas y caballeros, el hombre que tienen ante ustedes, Arthur Vance, es el verdadero, el único e inigualable heredero del brisket original de Austin, ganador del premio James Beard». En un instante, la arena explotó. Todas las cámaras, todos los focos giraron para enfocarme. Leo y Ricky Cohn estaban pálidos, con la mirada perdida. Su farsa había terminado. En cuanto Julian Croft terminó su declaración, mi abogado, William, subió al escenario. La enorme pantalla detrás de él se iluminó con una proyección nítida. Mi certificado de James Beard, con el sello oficial reluciente. Los documentos de la marca registrada del brisket original de Austin, cuyo propietario figuraba como Arthur Vance. Y, por último, el acuerdo de licencia original que firmé con David Vance, seguido de una copia de la carta de cese y desistimiento que Leo había hecho pedazos. La voz de William era tranquila y autoritaria mientras señalaba la fecha en la pantalla. Según la ley federal, el ahumadero Vances, al seguir utilizando la marca registrada original de Austin's Brisket con fines comerciales tras recibir la rescisión formal de su licencia, ha cometido una infracción deliberada y flagrante de la marca registrada. Aquí están sus registros de ventas de ese periodo. Cada transacción era ilegal. Las pruebas eran irrefutables. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido de indignación dirigido contra Leo. «Estafador, devuélvanos el dinero». Hizo pasar comida falsa como un tesoro de la ciudad. «Es asqueroso. Hay que procesarlo». «Que lo callen». Ricky Cohn miró la pantalla. Vio cómo su mundo se derrumbaba y empezó a suplicar clemencia antes de que los guardias de seguridad lo sacaran del escenario. Se enfrentaba a una expulsión de por vida de la Asociación de Restaurantes y a cargos por fraude comercial. Leo se puso furioso. Se levantó del suelo, apuntándome con un dedo tembloroso y con la mirada perdida. Todo esto fue tu plan. Viejo estafador. Me arruinaste. Te mataré». Se abalanzó sobre mí como un animal salvaje antes de que la seguridad lo derribara y lo sujetara. Justo entonces, desde una entrada lateral, una figura en silla de ruedas fue empujada lentamente al escenario. Era el padre de Leo, David Vance, quien se suponía que estaba en un centro de cuidados a largo plazo en el extranjero. Presenció una escena de caos y su cuerpo empezó a temblar de rabia, con los labios morados. Con una fuerza nacida de la furia pura, se puso de pie con dificultad, se acercó a su hijo y, con todas sus fuerzas, le dio una bofetada.
El crujido agudo resonó en la arena, repentinamente silenciosa. Menudo inútil. David contuvo las lágrimas que le corrían por la cara. Les dije que protegieran nuestro legado y lo tiraron a la basura. Se giró hacia mí, luego hacia los jueces y el público, e hizo una profunda reverencia. A todos, fracasé como padre. Lo siento mucho. Arthur Vance fue el verdadero dueño de esta tradición. Yo, David Vance, era simplemente el hombre en quien confiaba para administrar su restaurante. Para empezar, nunca fue de mi familia. Se supo toda la verdad. La multitud se quedó boquiabierta al unísono. Los gritos de David Vance estaban llenos de angustia. Les di el restaurante para que lo protegieran, no para que lo destruyeran. ¿Cómo pude haber provocado semejante desgracia? Leo miró a su padre furioso, a mi rostro impasible y a los miles de ojos desdeñosos que lo observaban desde la multitud. Su orgullo, su arrogancia, cada mentira sobre la que había construido su vida, se hicieron añicos en ese instante. Su mente se quebró. Se desplomó en el suelo, un momento señalándome y gritándome, al siguiente llorando a su padre. Todos ustedes me empujaron a esto, todos ustedes. Alternaba entre risas frenéticas y sollozos convulsivos, completamente desquiciado. El resultado de la competencia estaba predestinado. Gané el trofeo Brisket King por unanimidad. Mi pequeño local, el corte del maestro parrillero, se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno, el nuevo referente culinario de Austin. Una fila permanente serpenteaba por el callejón, con turistas arrastrando sus maletas directamente desde el aeropuerto hasta mi puerta. Los titulares ya no estaban llenos de las mentiras de Leo, sino de elogios a mi dedicación al oficio. En cuanto a Vances Smokehouse, su día de juicio había llegado. Recibió una multa multimillonaria por infracción de marca registrada y publicidad engañosa, y luego por servir comida preenvasada de baja calidad que infringía las normas sanitarias. La ciudad revocó su licencia comercial y la clausuró definitivamente. Enterrada bajo una montaña de deudas y desprecio público, se declaró en bancarrota. El letrero centenario fue retirado por la ciudad, un final discreto para un legado ruidoso. Marcus me contó más tarde que, cuando llegaron los liquidadores, el equipo que se llevaron era tan inútil que ni siquiera los chatarreros lo querían. Leo Vance, acusado de fraude comercial y numerosas infracciones, no solo estaba arruinado económicamente, sino que también se enfrentaba a una larga condena de prisión. Tiempo después, visité a David en el hospital. Parecía que había envejecido 20 años de la noche a la mañana, con el pelo completamente blanco. Me tomó la mano, con la voz ronca por la culpa. Arthur, lo siento mucho. Te fallé, y le fallé a mi propio padre. No tengo derecho a enfrentarme a ti. Me entregó la escritura de la antigua propiedad de Smokehouse. El edificio siempre debió ser tuyo. Por favor, no desperdicies ese espacio. Es lo último que te pediré. Miré su rostro cansado y destrozado, recordando el día en que me rogó por primera vez que lo ayudara, y una oleada de tristeza me invadió. Acepté. Un mes después, abrió un nuevo restaurante en la ubicación original de Vances Smokehouse. No lo llamé Vances, ni tampoco el corte del maestro parrillero. Delante de los veteranos del barrio y de todos los medios de comunicación de la ciudad, recuperé la placa de mezquite pulida y la colgué yo mismo sobre la puerta, donde debía estar. El brisket original de Austin, Marcus, forjado en el fuego de la competencia, era ahora un verdadero maestro parrillero por derecho propio. Lo tomé oficialmente como mi protegido, dispuesto a transmitirle todo lo que sabía. El personal estaba formado por los veteranos que Leo había despedido, incluyendo a María, del puesto de recepcionistas. Todos volvieron a casa. El día de la inauguración, el local estaba abarrotado. Los rostros familiares de los clientes habituales llenaban el comedor, y el propio Julian Croft vino a felicitarme. Me dio una palmadita en el hombro con la voz cargada de emoción. Lo lograste, Arthur. Protegiste el alma de nuestro oficio. Me detuve frente a ese ahumador familiar y rugiente, respirando el aroma del humo limpio del roble de posta y una profunda sensación de paz me invadió. El oficio nunca pasó de moda. Lo único que pasa de moda son las personas demasiado codiciosas e insensatas para apreciarlo. Observando el bullicio, Marcus se acercó a mí. Maestro,
Preguntó en voz baja, ¿las cosas solo van a mejorar a partir de ahora? Observé las llamas bailar en la cámara de combustión y sonreí. No seguimos modas, Manny. Creamos un sabor que las modas tendrán que recordar. El fuego ardía con fuerza. Mi legado apenas comenzaba.